HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars, año 2021. Hoy nos acompaña Patricia Pons, desde el Instituto Tecnológico de Informática, España, con el tema Animal Computer Interaction. Pasamos a la siguiente charla, que es de Patricia Pons. Patricia Pons es una investigadora del Instituto Tecnológico de Informática en Valencia, España. También se ha integrado de manera muy activa a la red y nos va a dar una charla realmente muy interesante que tiene mucho que ver con lo que nos ha presentado Eva, que tiene que ver con el tema de Animal Computer Interaction. Patricia es una de las pioneras y ha ganado muchos premios, ha sido reconocida como una de las investigadoras jóvenes más importantes en estas temáticas. Entonces, para nosotros también es un placer poder contar contigo acá de manera virtual, pero esperamos pues algún día salir de toda esta situación y poder tener un espacio presencial. Entonces, al igual que Eva, Patricia, pues te damos un espacio, unos 20 minutos más o menos, y después a través de nuestras redes sociales estaremos transmitiéndote las preguntas respectivas, ¿vale? Entonces, Patricia, el escenario es tuyo. Estupendo, muchísimas gracias, el placer es mío. Quería agradecer a la organización por poder estar aquí hoy, a Eva por descubrirme estos webinars que sin duda voy a seguir a partir de ahora, y también a toda la gente que nos esté escuchando. No sé si veis la pantalla ya, me parece que sí. Vale, como comentaba César, yo trabajo ahora mismo como investigadora en el Instituto Tecnológico de Informática en Valencia, pero hice mi tesis doctoral, ahora mismo estoy trabajando en Human Computer Interaction y Animal Computer Interaction, hice mi tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, la idea de la charla de hoy era contaros un poco acerca de cómo surge y qué es esto de Animal Computer Interaction, y también pues dar una pincelada sobre los trabajos que realizamos como parte de mi tesis doctoral en el grupo Future Lab, así como otros trabajos que están ahora mismo emergiendo en el área. Entonces, realmente el uso de tecnología por parte de animales no es algo nuevo ni reciente. Sin embargo, las motivaciones han cambiado mucho a lo largo de la historia, han sido muy diversas. Ya en los años 40 empezamos a ver varios proyectos en los que los animales hacían uso de tecnología, pero con fines militares. Y uno de los proyectos más sonados en este sentido, que por suerte finalmente no vio la luz, fue el llamado Project Pigeon, y que consistía en entrenar palomas para que pudieran dirigir misiles hacia el objetivo de ataque. Entonces la paloma se colocaba dentro del misil y debía tocar con el pico sobre el objetivo de ataque en una pantalla que hay dentro del misil, de modo que vaya redirigiendo este misil hacia el objetivo en tiempo real. Como veis, estos proyectos tenían una visión muy utilitaria del animal, donde no existe ningún tipo de ética ni se considera al animal como un ser con necesidades o sentimientos. Y ya es en los años 60 donde empezamos a ver estudios cognitivos, sobre todo con primates utilizando tecnología, en los que la tecnología aquí es el medio para estudiar al animal, para evaluar su memoria, su rapidez, la capacidad comunicativa. Aquí, por ejemplo, veis el proyecto Lana, donde esta chimpancé era capaz de comunicarse con sus cuidadores a través de una especie de teclado. Este teclado tenía iconos que representaban acciones u objetos, y mediante las pulsaciones de estos iconos podía comunicar con sus intenciones o lo que quería. Y la tecnología aquí, aunque tiene un fin que trata de poner en valor al animal como un ser del que queremos aprender algo, sigue siendo tecnología más bien diseñada por y para humanos. Al final no se está teniendo en cuenta que quizás esta no es la manera más natural o más intuitiva de interactuar para esta especie animal. Y llegamos a hoy en día donde vivimos rodeados, como podéis saber, de tecnología pensada para nosotros, como humanos, para hacernos a nosotros la vida más fácil y más cómoda. Lo que sucede es que los animales que nos rodean están también rodeados de esta misma tecnología y muchas veces ni la comprenden ni saben muy bien qué es lo que está pasando. O sea, ¿cómo podemos, por ejemplo, explicarle a un gato o un perro que lo que ve en una pantalla son píxeles y no es real? O, por ejemplo, podemos llegar incluso a afectar a su entorno con nuestra tecnología. Podemos invadir espacios donde viven animales, afectando sus conductas o a sus relaciones con otros de su especie. Y muchas veces los humanos caemos en el error de confundir, por ejemplo, como veis aquí, un posible interés. Igual los que tengáis animal habéis probado esto, ponerles una tablet delante con juegos,
Pero si no somos cuidadosos podemos confundir como interés o como diversión lo que el animal en realidad está mostrando, que puede llegar a ser estrés o ansiedad por no entender exactamente qué es lo que está pasando. Por estos motivos surgió en 2011 el área de investigación llamada Animal Computer Interaction o ACI. El objetivo de la investigación en ACI es estudiar y desarrollar tecnología que nos permita ayudar y beneficiar a los animales, mejorando su bienestar. Todo ello siguiendo un diseño centrado en el usuario, donde los usuarios en este caso pues no van a ser humanos, sino animales de cualquier especie. De modo que la tecnología que construyamos aquí esté pensada para esta especie animal en concreto, para que sea usable y adaptada para ellos, para sus necesidades, sus características físicas, su comportamiento. Y lo que vamos a ir es viendo ejemplos de trabajos en distintas especies y contextos. Por ejemplo, por animales domésticos y animales con ocupaciones. En el caso de perros con ocupaciones, como pueden ser los perros de búsqueda y rescate, hay un equipo de la Universidad de Georgia Tech que ha diseñado un chaleco para perros, para estos perros, que tiene sensores y actuadores en el mismo. Y con este chaleco permiten que el perro pueda trabajar y explorar por lugares a los que un humano no puede llegar, pero siempre está localizado y monitorizado todo el tiempo. Entonces, si se detecta que el perro se estresa, se le puede dar un comando para que vuelva, y además el perro puede señalar que ha encontrado algo de interés mediante actuadores ubicados en lugares especialmente escogidos de su chaleco, que se ha estudiado cuáles son las mejores zonas, y que además resultan cómodos e intuitivos para él, como por ejemplo pues, estirar de una cuerda con un material que a él le resulta fácil de agarrar con la boca. Por otro lado, tenemos perros de asistencia para personas con discapacidad que suelen tener que lidiar con pomos de puerta, interruptores de la luz, hechos para personas. Entonces, en la Open University, en Milton Keynes, han diseñado botones e interfaces para que estos perros puedan abrir puertas o encender y apagar la luz, pero de una forma que sea pues, más adecuado y cómodo para ellos, para manipularlo con sus patas o con su hocico, y además con colores que para el perro sean fácilmente diferenciables. Y otro aspecto interesante con respecto a estos perros de asistencia es que podamos predecir la personalidad o comportamiento de un futuro perro de asistencia en etapas tempranas del entrenamiento, para saber, por ejemplo, si va a ser un perro con buenas capacidades o si por el contrario quizá es demasiado enérgico o brusco. En este estudio que veis aquí, los investigadores han diseñado juguetes que tienen dentro sensores integrados que nos permiten predecir la personalidad del animal según cómo el perro en este caso interactúa con el juguete, según la mordida, según la fuerza, la brusquedad. Y de este modo se puede evitar perder recursos entrenando a un perro que ya en etapas tempranas se está viendo que puede tener un nivel de energía que quizás no es adecuado para las tareas que van a ser necesarias en su etapa adulta. Por otro lado, hay perros que han sido entrenados para detectar mediante su olfato células cancerígenas en algunos tipos de muestras biológicas. Normalmente estos perros lo que hacen es oler sobre una placa metálica, como la que veis en la foto, donde está la muestra, y tienen que sentarse delante de la que ellos identifican como positivas, para la que se ha entrenado que identifiquen como positivas. Esta decisión que el perro toma en cuestión de milisegundos, al ojo humano es súper complicado de ver, o sea, imposible, salvo que el perro se siente para señalizarnos que efectivamente esa muestra él ha detectado como positiva. Por eso los investigadores aquí lo que hicieron era desarrollar un algoritmo capaz de predecir, en base a los patrones de presión, de la presión que ejerce el perro cuando huele la muestra sobre esta placa, si se trata de una muestra positiva, negativa o dudosa. Porque algo que al ojo humano es imposible de distinguir, se ve claramente mediante este sistema, viendo estos patrones, qué muestras son positivas, qué muestras son negativas, incluso en aquellas en las que el perro ha llegado a dudar y habría que repetir quizás el experimento. Y pasando, por ejemplo, a un terreno ya más casero, nos encontramos con los animales domésticos, perros, gatos, etcétera, que pasan muchas horas quizás a solas cuando nosotros no estamos y que necesitan pues, estimulación física y cognitiva para mantenerse sanos y activos. Durante mi tesis doctoral nos centramos en el diseño de entornos de juego interactivos e inteligentes para animales y empezamos estudiando los gatos. Cada animal, aunque sea de una misma especie, y los que tengáis animales lo sabréis, tienen personalidades y preferencias súper distintas. Entonces, si queremos ofrecerles un sistema interactivo que sea capaz, por ejemplo, de jugar con ellos de manera autónoma, este sistema lo interesante sería que pudiera adaptarse a estas preferencias, a las características físicas del animal, a su forma de relacionarse con el mundo. Y con gatos lo que empezamos a hacer fue estudiar distintos tipos de dispositivos tecnológicos para ver cuáles les resultaban más interesantes y cómo interactuaban con ellos de forma espontánea y natural. Probamos con sonidos, con robots, con proyecciones en el suelo. En general preferían interactuar con elementos tangibles como los robots, pero en función de la edad y la personalidad del animal sí que observamos que unos preferían un tipo de robot u otro.
Pero lo interesante aquí es que la forma de jugar del gato con estos dispositivos es la misma en todos los casos. Los gatos juegan en modo caza. Y además reaccionan durante esta caza en función de lo que el robot, por ejemplo, haga. Por ejemplo, si el robot se acerca al gato, pues el gato quizás salte para cazarlo. O si el robot se aleja, el gato puede que se agache para moverse despacio y acercarse para saltar a lo que es ahora su digamos, presa, ¿no? Por tanto, un sistema interactivo que resulte atractivo y adecuado para esta especie animal debería hacer uso de estas dinámicas de juego. Porque al igual que nosotros como humanos, cuando jugamos con un perro o un gato, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que le gusta, cómo tenemos que lanzar o mover el juguete para que el animal interaccione, esto lo hacemos basándonos en observar el lenguaje corporal del animal y en cómo reacciona, cómo se mueve. Por tanto, un sistema tecnológico podría usar también esta información para mover un robot en consecuencia y hacer que sea un juego interactivo y agradable para el animal. Y llegados a este punto, claro, nos preguntamos cómo puede saber un sistema tecnológico este tipo de información, qué movimientos realiza el gato mientras está jugando. Pues para ello construimos un sistema capaz de detectar la postura y partes del cuerpo de un gato en este caso mientras está jugando, usando un sensor de profundidad, una Kinect, que ubicábamos en el techo enfocando hacia abajo para grabar el movimiento de gatos jugando y moviéndose libremente por la sala. Con este sensor lo que conseguimos es la distancia de cada punto a la cámara, ¿no? Teniendo una especie de imagen volumétrica del gato visto desde arriba. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la cabeza está, si la veis en un gris más oscuro, está más alta que el resto del cuerpo, o la cola en la imagen de abajo se ve que es más blanquita porque está más cerca del suelo. Con estas imágenes, usando visión por computador y machine learning, lo que podemos hacer es aislar el contorno del animal y además dividir este contorno en 3 regiones en base a la distancia del sensor. Y estas regiones lo que queremos hacer es clasificarlas en cabeza, cuerpo y cola. Porque una vez tenemos, por ejemplo, identificada la cabeza, podemos incluso llegar a trazar un vector de orientación para saber la zona más o menos hacia la que el animal está mirando. Y esta información puede ser muy útil a la hora de montar un sistema interactivo pues que pueda ubicar, por ejemplo, el robot en la zona de visión del animal para captar su atención. Como veis aquí también podéis distinguir distintos tipos de posturas. Pues esto con un sistema de machine learning también es posible que el sistema aprenda en qué postura está el animal, no solo las zonas del cuerpo. Además, las partes del cuerpo del animal son distintas en cada una de estas posturas. Por ejemplo, en la postura de medio, que es sentado, la cabeza es más redondita, mientras que si el animal está caminando, baja la cabeza y el lomo se queda a la misma altura que el resto del cuerpo. Entonces, bueno, en el artículo que os referencia en esta diapositiva y que tenéis la referencia al final de las transparencias, podéis ver en detalle la comparativa entre los distintos modelos de aprendizaje que utilizamos para ver cuáles funcionaban mejor según en qué casos. Pero lo interesante es que esta aproximación funcionó muy bien, teniendo en cuenta incluso que la precisión del sensor era bastante mejorable. Con sensores nuevos y actuales podríamos incluso mejorar las capacidades y la precisión del reconocimiento muchísimo. Y además, esta aproximación es flexible y se ha empleado en otros trabajos con especies animales que tengan una anatomía, un comportamiento similar. Por ejemplo, puede adaptarse para perros y en nuestro caso hicimos también una prueba con, en este caso, grandes felinos como leones. En un zoo en Australia probamos esta misma aproximación poniendo la cámara en el techo, enfocando hacia abajo y si veis aquí las imágenes del sensor de profundidad y la clasificación que hacía el algoritmo en las regiones del cuerpo, pues son bastante similares. Lo que haría falta sería reentrenar los algoritmos con el nuevo dataset para este caso. Pues tomando como base este sistema de reconocimiento, queríamos probar si un juego interactivo que emplee este sistema para interactuar con el animal resultaría atractivo para ellos. Y además queríamos saber cómo se compara esto con respecto a cuando nosotros como humanos jugamos con el animal. Es decir, si al animal le resulta más interesante, más divertido jugar cuando nosotros manejamos el robot, jugar cuando el sistema maneja de manera automática el robot o si bien le resulta indiferente. Para ello montamos un sistema de juego autónomo con unas reglas bastante básicas, en este caso para perros. En este sistema usamos de nuevo la cámara Kinect, que es la que veis en la primera imagen de arriba a la izquierda. Con esta cámara detectamos dónde está el animal y dónde está el robot y la idea es que el sistema va a mover el robot para acercarlo o alejarlo al perro de manera autónoma. Esto lo montamos en una guardería canina donde los perros pueden pasar todo el día allí mientras sus dueños trabajan, pero aún así, aunque hay otros perros, necesitan estimulación, necesitan actividad. Y además, por otro lado, montamos un sistema de juego remoto, donde los humanos que interactúan con el perro, en este caso eran niños hospitalizados en el área de oncología pediátrica de un hospital aquí en Valencia.
La idea de este modo es que podamos ofrecer tanto al perro como al niño una estimulación y enriquecimiento, entretenimiento adicional que ayude a mejorar su bienestar. Estos niños, por ejemplo, pasan mucho tiempo hospitalizados en planta y no podemos, por ejemplo, por motivos de higiene y médicos, llevar un perro de terapia. Entonces, de esta manera los podemos conectar con un perro real que está al otro lado de la pantalla. Entonces, los niños, empleando una aplicación móvil desde su misma cama de la habitación del hospital, podían conectarse a la cámara que estaba en la guardería canina, ver a los perros en directo y además desde esta app podían controlar un robot que estaba en la guardería para jugar con uno de los perros en tiempo real. Como os podéis imaginar, la experiencia si para mí ya era divertida, para los niños era muy, muy positiva. La mayoría no se creían al principio que el perro estuviera ahí, que fuera real, que ellos fueran los que iban a jugar con el perro. Y incluso si el perro no interactuaba mucho, los niños continuaban intentando mover el robot para detectar de qué manera podían llamar la atención del animal y que el animal acabase jugando con ellos. Y en la parte de los perros, lo interesante es que, bueno, detectamos tanto perros, por supuesto, que no estaban interesados en el juego, como perros bastante juguetones que sí que estaban interesados, pero en general la interactividad era mayor cuando era un humano el que estaba controlando el robot, ya que, por ejemplo, en el juego autónomo, que es donde el sistema controla el robot, no tenemos todavía suficiente precisión en el reconocimiento como o inteligencia también de las reglas de comportamiento como para que el juego se adapte correctamente a las intenciones del animal. Haría falta un aprendizaje más profundo y más exhaustivo. Pero sí que observamos comportamientos muy distintos en base a la personalidad del animal, que es lo que os comentaba al principio. Aquí, por ejemplo, tenéis a uno de nuestros usuarios que era muy activo. Él no necesitaba que el robot se moviese de una manera especial, simplemente cuando el robot se encendía, él mismo era el que golpeaba al robot y le daba igual quién estuviera jugando. Pero en cambio, en este otro perro que veis a la derecha, él tenía un comportamiento más social, de modo que esperaba que el robot se moviese para ir a interactuar con él. Si el robot no se movía, él dejaba de prestarle atención, incluso llegaba a hacer la típica reverencia que hacen los perros como para invitar al juego a otro de su especie. Entonces, era bastante interesante ver las distintas personalidades y esto hace pensar que un sistema como el que comentábamos, que sea capaz de adaptarse a estas preferencias, a estas personalidades del animal, para ofrecerle la actividad que a él más le guste, pues resulta muy prometedora. Hay otros contextos también en los que se está haciendo más hincapié de manera reciente, como pueden ser, por ejemplo, animales en zoos o refugios. Y quería contaros una pincelada sobre estos trabajos. En estos entornos lo más habitual ha sido desde los inicios encontrar sistemas interactivos con pantallas, en especial sobre todo con primates, porque esto ofrece a los cuidadores una gran variabilidad en cuanto a las posibilidades de enriquecimiento ambiental que tienen, ya que las aplicaciones que les dan en la tablet son fácilmente modificables para que cada día pues, el animal pueda tener una actividad distinta. Y no es tan fácil, por ejemplo, modificar elementos físicos del entorno del animal pues, para que el chimpancé tenga una zona nueva que explorar, ¿no? De modo que esta forma de mantener sus mentes y sus cuerpos activos la podemos proporcionar con enriquecimiento ambiental en base a tecnología. Sin embargo, estos sistemas de la tablet, por ejemplo, depende del cuidador. Es el cuidador el que tiene que llevar la tablet para que el animal pueda usarlo, ya que por prevención pues, no podemos o no debemos dar una tablet a un gorila o un chimpancé. Podemos probar, pero ya os digo que la tablet no sale de ahí entera. Y normalmente estos animales, al ser así, tienen que interactuar a través de barreras, como por ejemplo, como veis en la foto, aquí abajo una pantalla de cristal o arriba una reja, con lo cual tampoco le estamos dando al animal el dispositivo para ver cuál es la manera en la que él, de forma natural o de forma espontánea, interactuaría con eso. De alguna manera estamos dándoselo y lo están usando como nosotros lo usamos, pero quizás esto para este animal no es lo más adecuado, no lo sabemos a no ser que les ofrezcamos otro tipo de interacción o posibilidad para poder coger este dispositivo. Entonces, para tratar de solucionar estos problemas, en la Universidad de Melbourne, en Australia, trabajan desde hace años en el proyecto Kinecting with Orangutans. Es un proyecto muy interesante que consiste en utilizar una Kinect y un proyector fuera del recinto del orangután. Y lo que se hace es proyectar imágenes o juegos dentro del recinto. Y con la Kinect se detecta dónde toca el orangután sobre estas proyecciones. De modo que tenemos una especie de superficie interactiva para ellos, que no supone un riesgo porque la tecnología está fuera, pero la interacción va a suceder completamente dentro del espacio del animal. Como es así, pues pueden interactuar como ellos quieran. Y han tenido resultados muy positivos, pero además
Lo interesante es que con esta aproximación logramos una mayor espontaneidad del animal al interactuar y suceden cosas tan interesantes como estas. Y es que los orangutanes empezaron a interactuar con todo su cuerpo, intentando pues a veces limpiar las proyecciones del suelo, como con trapos, taparlas con objetos, tumbarse encima, intentaban incluso en ocasiones comerlas o sacaban la lengua. Y llegaron a interactuar con el haz de luz que salía del proyector desde arriba. Porque claro, para ellos es un espacio igual tridimensional, la luz viene de arriba, porque solo tengo que interactuar con el suelo. Y esto es lo que nos da pistas sobre qué está pasando por la cabeza de este animal, cómo entienden ellos esta interacción y cómo poder adaptar el diseño a las respuestas que ellos tienen de forma espontánea. Entonces, durante mi tesis tuve la suerte de poder visitar este grupo de investigación y hacer una estancia con ellos. Y con esta idea en mente de que los orangutanes puedan interactuar con elementos tangibles y con todo su cuerpo, desarrollamos un sistema que les permitiese generar sonidos en base a movimientos o gestos que el orangután realizaba con objetos físicos de su entorno, como pueden ser las pelotas de plástico que veis en la foto de arriba. Y aquí, para evitar introducir la tecnología dentro del recinto, lo que hicimos fue reconocer los objetos por su color mediante visión por computador. De nuevo, con el sensor de profundidad, podemos mapear también el objeto que hemos identificado en un espacio 3D y así generar distintos tipos de sonido, no solo en base al movimiento, a la velocidad, sino también a la distancia del sensor, por ejemplo. Os voy a poner algunos ejemplos. Aquí, si lo podéis escuchar, pues podríamos hacer sonidos de golpes que nos recomendaron los cuidadores, melodías, o incluso notas musicales que pueden cambiar de tono en función de la distancia del sensor, el volumen puede aumentar o disminuir según la velocidad. Podemos darles distintos tipos de interacciones. Y la idea aquí era poder explorar la preferencia del orangután en cuanto a los sonidos que quiere generar o que prefiere escuchar. Lo que sucedió es que tuvimos algunos problemas al tratar de hacerle entender la tecnología o cómo funcionaba este sistema al orangután. No fuimos capaces de hacer este mapeo entre mueves el objeto, sucede un sonido de manera suficientemente clara para ellos, porque el sonido pues quizás venía de fuera del recinto, no de dentro del objeto. Y hubo una serie de inconvenientes que al final, pues por falta de tiempo, no pudimos acabar de solucionar, pero os animo a leer el artículo en el que detallamos el proceso de diseño y el porqué de las decisiones que se tomaron y qué es lo que sucedió. Y recientemente, en esta línea, hay otros trabajos que lo que han hecho es construir elementos que sí pueden integrarse dentro del entorno de forma segura, como el túnel o la campana que veis en las fotos de arriba. Tanto este túnel como esta campana, ante la presencia de uno de los monos Saki de este recinto, reproducen sonidos. Y como son elementos que pueden integrarse dentro del entorno y dejarse para una evaluación a largo plazo, las investigadoras han podido probar a reproducir distintos tipos de música o sonidos. De este modo, si se estudia el tiempo que pasan los monos Saki dentro del túnel o bajo la campana según el sonido que se esté generando, podemos empezar a elicitar estas preferencias hacia un tipo de sonidos u otros de manera pues, más natural y no invasiva para ellos. Y teniendo en cuenta otro tipo de especies e interacciones, aquí, por ejemplo, en cuanto a elefantes, debemos de nuevo adaptarnos a las características físicas y comportamiento de esta especie, tan diferente a las anteriores, y en este caso los investigadores lo que se han centrado es en la capacidad de exploración de elementos que tienen los elefantes con su trompa, utilizando elementos interactivos como los pulsadores que veis en la foto de arriba, desde de frente, que están construidos además de distintos materiales, porque así lo interesante es que el elefante pueda, a través del tacto con su trompa, que tienen muy sensible, tocar estos distintos materiales y explorarlos para ver también preferencias. Pero la idea es que mediante estos dispositivos, a largo plazo, el elefante pueda controlar aspectos del recinto, como pueden ser pues, activar una ducha, encender la música, regular la intensidad de la luz, de modo que le podamos dar al animal la posibilidad de tener control sobre su entorno y sobre las decisiones que afectan a su día a día y, por tanto, a su bienestar. Y más recientemente, en la conferencia anual de ACI en los últimos años, se ha visto una tendencia creciente en cuanto a sistemas para animales en granjas. Por ahora los trabajos se están centrando más bien en la detección de comportamiento y anomalías para que los granjeros puedan monitorizar mejor y en todo momento a los animales de la granja, ya que para ellos es muy difícil en ocasiones estar pendiente de cualquier pequeño cambio de comportamiento y es muy importante detectar anomalías de forma temprana para evitar problemas mayores. Por tanto, por ejemplo, con vacas y con cerdos se han empleado sensores wearables que no sean intrusivos. Lo importante es que no modifiquen la conducta del animal para nada y no le molesten.
pero que nos permitan ver un histórico en cuanto al nivel de actividad del animal, o en el caso de las vacas, algo muy sensible es si se detecta algún cambio en la forma de caminar de la vaca. Esto puede ser algo crítico para estos animales. Y también, como veis en la foto de abajo, en este trabajo ya están empezando a trabajar en visión por computador para hacer identificación de individuos. Y es importante también que en futuros trabajos se comience a explorar en estas áreas cómo ofrecer actividades de enriquecimiento y juego interactivo también para estos animales, ya que pues lo mismo, pasan toda su vida en los mismos recintos y es muy difícil cambiar el entorno para ofrecer estímulos adicionales, pero mediante tecnología tenemos esa flexibilidad y una mayor capacidad de variar estos enriquecimientos ambientales que se les dan. Y bueno, a modo de resumen, para concluir, como veis en el área de investigación de ACI, se hace uso de un diseño centrado en el usuario, pero con un usuario un poco más especial, en este caso especies animales, donde el objetivo es el objetivo de diseños centrados en el usuario, adaptar el sistema a las características, preferencias del usuario con el que trabajemos. Para ello debemos observar e interpretar correctamente lo que los animales nos comunican a su manera, mediante su comportamiento, su lenguaje corporal. Siempre es importante para ello trabajar con expertos en comportamiento animal, en la especie que estemos trabajando, y siempre he tenido a alguien al lado que era experto en el animal con el que trabajábamos, para que te puedan ayudar a interpretar esas señales físicas, comportamentales, y que no hagas interpretaciones erróneas o no asumas cosas que no son quizás. Pero sí que es verdad que queda todavía muchísimo trabajo por hacer para numerosas especies que todavía no se han explorado y además para nuevos entornos. Por ejemplo, pensamos en animales salvajes o en animales marinos, en el medio acuático. Todavía hay muy poquitos trabajos en estas áreas. Por tanto, es un área en constante crecimiento, con muchísimas oportunidades para aportar y sobre todo debemos tener en cuenta que cuando mejoramos el bienestar de los animales a través de las posibilidades que las tecnologías nos pueden ofrecer, esto puede suponer un futuro mejor tanto para ellos como también para nosotros. Entonces, pues bueno, por mi parte os he dejado aquí la bibliografía de los trabajos que hemos ido revisando. Tenéis aquí mi correo por si surge cualquier duda o tenéis cualquier curiosidad. Podría estar horas hablando de este tema y también me podéis encontrar en redes, en Twitter o en LinkedIn, donde queráis. De nuevo, pues muchas gracias por vuestra atención y por la invitación. Muchísimas gracias, Patricia. Una charla realmente interesantísima. A vosotros. Tengo varias preguntas. De hecho, ha generado muchos comentarios. Bueno, hay una persona que es Karina González, creo que la conoces. Además, porque Cari es amante de los animales y bueno, hace varios comentarios y preguntas. Te voy a trasladar algunos de los comentarios. Dice que le encantaría explorar el tema del Cat Computer Interaction, dado que especialmente tiene uno con el que juega con la TV. Y de hecho ha hecho ejercicios, ha hecho una serie de juguetes interactivos con gatos dándole tricks y viéndolos por cámara. La pregunta que ella hace es si hay diferencia entre la interacción entre robots y animales y humanos y animales. ¿Qué comportamientos son los distintivos? ¿Se refiere entre el animal y el robot? ¿O para Claro. nosotros con el robot? Porque ahí, por ejemplo, sí que... Sí, digamos, entre la interacción robot-animal y humano-animal. Como todavía es un área incipiente, hay, bueno, que yo conozca un par de grupos trabajando en ello. Sobre todo hay uno muy interesante, que son los trabajos de Adam Miklosi, que estudia la interacción social de animales, en especial perros, creo que se centra en perros, con robots, para ver este tipo de comportamientos, ¿no? Si son diferentes a cómo se comporta un perro, incluso con un robot cuando hay un humano dentro de la sala, cuando el humano es conocido, cuando no es conocido. Entonces son trabajos muy interesantes que están surgiendo, pero el espectro es tan amplio y como decíamos, claro, humanos solo hay una especie, pero animales hay un montón de especies y cada una tiene unos requisitos y unos comportamientos completamente diferentes. Y dentro de eso ya la personalidad del animal. Entonces, de momento con perros sí sé que se está estudiando el comportamiento, ¿no? De si el robot, por ejemplo, se comporta de una manera más social o lo que el perro consideraría como social, pero con otras especies animales todavía no he visto, o al menos que yo conozca, no sé de trabajos en este aspecto. Nosotros con los gatos sí que hubo un par de cosas curiosas y era que el gato, bueno, como sabéis, con el perro puede ser un poco más fácil hacer este tipo de estudios. Con gatos puedes estar 1 hora en la sesión y el gato te presta atención 5 minutos, 10 minutos y tienen unas preferencias muy marcadas.
Entonces, para ellos, en función del tipo de robot, si era más grande o más pequeño, les podía resultar más o menos atractivo. Los gatos pequeños no interactuaban con un robot grande, daba igual cómo se comportara, era algo que ellos no consideraban una presa. En cambio, si a ese mismo robot le ponías un juguete que era más pequeño, un juguete de gato, como con plumitas o una cuerda, con ese juguete sí. Y hubo incluso gatos que, estando yo en la misma sala, jugando con ellos, manejando yo el robot, venían a mí, en lugar de al robot, a ver qué estaba haciendo yo con mis manos, moviendo cosas. Entonces todavía me parece súper interesante la pregunta porque hay muchísimas cosas que explorar. No sabemos todavía hasta qué punto, ¿no?, pueden entender ese comportamiento con los robots como algo social, dependiendo de si el robot se comporta de una manera que ellos reconozcan más humana, más animal o más neutra. Excelente. Bueno, de hecho abre una nueva posibilidad de interacción y de trabajo ahí con Karina y con todo el grupo de la Universidad de La Laguna. Tengo otra pregunta del profesor William Joseph Giraldo de la Universidad del Quindío en Colombia y dice, en el caso de animales no domésticos, ¿por qué es interesante colocar a los animales a interactuar con máquinas? Por ejemplo, en el tema de zoológicos, refugios y demás, el problema que surge es que son animales que podemos entrar ya en el debate, ¿no?, de si determinados zoos o entidades son más o menos buenas, ¿no?, para los animales. Pero al menos con los que yo he tenido la suerte de trabajar en Australia, eran entidades en las que igual los animales eran rescatados y por lo que fuera no pueden ser devueltos a la naturaleza. En muchos refugios sucede lo mismo. Si estos animales van a tener que vivir toda su vida en un espacio cerrado, que no va a cambiar porque es muy difícil que haya presupuesto para cambiar cada semana o cada mes algo del entorno, lo que podemos hacer es mejorar su bienestar. Y se ha observado que mediante estas intervenciones tecnológicas lo que se hace es ofrecer una estimulación física y cognitiva para el animal, lo que se conoce como enriquecimiento ambiental, que puede ayudar a mejorar el bienestar de animales en estas condiciones. Y sobre todo en el tema de animales en granjas, en los últimos años ya se está viendo la necesidad de que estos animales también tengan disponibles este tipo de sistemas interactivos que les ofrezcan de nuevo este enriquecimiento. No tienen por qué ser sistemas complejos, pero es que ahora mismo, por ejemplo, en tema de granjas prácticamente no hay nada explorado. En zoos o refugios sí que al tratarse con primates, que es una especie que puede que no sea más fácil de relacionar de alguna manera el comportamiento y demás, sí que se ha explorado más, pero por ejemplo en granjas hay animales muy inteligentes como los cerdos y no se hace nada con ellos. Entonces es interesante poder ofrecerles esta estimulación física y cognitiva. Vale, muchísimas gracias. Por efectos de tiempo también, pues vamos a cortar. Tengo una pregunta adicional. Hay muchos comentarios donde pues, te felicitan por tu tema tan interesante y sobre las líneas futuras de trabajo. Nuestro querido profesor Tony Granollers pregunta, en interacción humano-computadora hablamos mucho del tema de ética y pregunta si es ético hacer estos experimentos con animales. Y yo agregaría algo, y es que también en temas de interacción humano-computador siempre hablamos del consentimiento informado. Exacto. Los animales, pues, de alguna manera, ¿cómo hacemos que ellos firmen? Suena un poco feo, ese consentimiento informado para estas experimentaciones. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, porque además es un tema que está ahí desde el inicio de la emergencia de esta área de investigación. De hecho, una de las cosas por las que surgió era en parte por eso, ¿no?, porque no todo vale. Y el hecho de estudiar, por ejemplo, la cognición en primates, si de alguna manera no le estás dando a ese primate la posibilidad de consentir a esta interacción o no, entramos en un debate peliagudo. Entonces, lo que hacemos desde AFI es tener esto en cuenta, tener esta ética muy presente y entonces siempre en los estudios que hacemos le das la posibilidad al animal de interactuar o no interactuar para nada. Y además, al trabajar, en mi caso, por ejemplo, que hemos trabajado siempre con etólogos, con expertos en el comportamiento del animal con el que trabajábamos, incluso aunque veas que interactúa en el momento en el que detectas algo que parece que al animal no le está gustando o que puede tener una reacción incómoda, en el caso de gatos, por ejemplo, un bufido, paras la interacción por completo. O sea, lo que no queremos es en ningún momento obligar al animal a hacer nada, porque se trata de crear un sistema que a él le apetezca utilizar. No queremos poner tecnología porque sí, sino buscar si hay algo que podamos aportarles. Entonces, desde esa premisa de que esto no es obligatorio, es algo para mejorar, tenemos que partir de la base de que ellos tienen que tener siempre la primera y la última palabra en si interactúan, si participan en el estudio o no. Excelente, súper interesante. Bueno, por efectos de tiempo, bueno, no sin antes mencionarte que hay muchos mensajes de agradecimiento y
que te ha gustado mucho la charla, Lourdes Moreno, bueno, Cari González está entusiasmada, Jaime Muñoz, el profesor Huichilo Luna, Claudia González, Carlos Alberto Lara, William Joseph Giraldo, Manuel Ortega, Vanessa Agredo, Patricia Paderewski, coordinadora de la red VG Colab, aprovecho para hacer la publicidad también, Pablo Torres del Ecuador, que siempre es muy activo en todo este tipo de dinámicas, María Angélica García, bueno, se me olvida alguien, David López Peña. Entonces, agradecerte de verdad por tu tiempo, por tu charla tan interesante. A vosotros, de verdad. Y a Eva. Y como hemos mencionado, pues las charlas quedarán publicadas en el sitio web. Adicionalmente, se ha grabado y se hará el video en el canal de YouTube. Y quisiera agradecer también a la Universidad Nacional Abierta de Distancia por toda la gestión y colaboración. Y pues este fue el inicio de nuestros webinars 2021. Invitarlos para los webinars del próximo mes, donde estará el profesor Mauricio Ramírez de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en Colombia, hablando de la experiencia de usuario en el aprendizaje ubicuo. Y tenemos a Anas Abul Faraj de DePaul University en Estados Unidos, que va a hablar sobre el tema de facilitar evaluaciones heurísticas para evaluadores novatos, para tratar de tener diferentes líneas de trabajo en el tema de interacción humano-computador. Entonces, de mi parte, agradecerle a Patricia y a Eva por las charlas tan interesantes, por su tiempo. No sé si Witz quiera dar algunas palabras para terminar la sesión. Pues efectivamente, agradecer a Eva, Patricia, estas charlas han sido muy interesantes y como ha dicho César, se refleja en el chat, lo han desbordado ahí en la red, hay muchas preguntas, ya se las puse allí en el chat, aquí en la plataforma para que ustedes puedan verlas, son muy interesantes las preguntas. Le comento a la comunidad que ya en la plataforma ya están disponibles los slides de la primera presentación y ahorita en cuanto cerremos, bueno, le pediría a Patricia que me pase los slides para tenerlo antes posible, con el propósito de que la comunidad pueda otra vez retroalimentarse de estas presentaciones. Como dice César, pronto, esperamos muy pronto tener los videos ya disponibles en la plataforma de YouTube de la red. Pues bueno, finalmente agradezco mucho igual a la UNAD, muchas gracias a Luis Montañez por todo el apoyo que siempre nos ha dado técnico aquí en la parte de la gestión de la conectividad. Y bueno, de mi parte ha sido todo y buenos días acá desde México y gracias nuevamente. Nuevamente, mil gracias, Eva. Muchas gracias, Patricia. Queda pendiente el café o la cerveza virtual por ahora, como mecanismo de agradecimiento real. Les haremos llegar un certificado también de agradecimiento de parte de la red, que como hemos mencionado ya a partir de este año estamos trabajando en conjunto con la red VG Colab, la red de videojuegos colaborativos también, que coordina la profesora Patricia Paderewski de la Universidad de Granada. Muchas gracias a todos y todas y pues esperamos vernos pronto. Un abrazo, cuídense. Muchas gracias. Chao. Un año de webinars en interacción humano-computador.